viviendo, todas las personas que estamos aquí, tenemos que, de una manera urgente, en cuanto entremos en el gobierno, hacer un plan de vivienda para no dejar a nadie fuera, para no dejar a nadie sin esa vivienda digna, realmente accesible, que necesitan todos los alaurinos y las alaurinas, porque ahora mismo es literalmente imposible vivir aquí. Unos alquileres que alcanzan ya, superan los 850 euros. Yo os lo digo muchas veces, interinos, maestros y maestras interinos que llegan a mi colegio se ven absolutamente desbordados, agobiados, porque no consiguen encontrar un rinconcito donde quedarse a vivir en Alaurín. Y eso no es baladí, no es porque sí, no es casualidad. Eso es el resultado de unas políticas que nos han ido llevando a una situación insostenible. Porque aquí la persona que ha estado gobernando durante los últimos casi 27 años, lo único que ha mirado es por el interés de unos pocos, de los promotores y de los constructores, al que ha dejado barra libre, a construir sin pensar en quién podía acceder a esa vivienda. Ahora mismo, si la situación era difícil en años anteriores, después de estas dos crisis, la situación se ha vuelto insostenible. Y como este equipo de gobierno, después de 27 años, no hace ni una sola, prácticamente ni una sola vivienda social, somos nosotros los que vamos a hacer ese plan plurianual de vivienda, en lo que realmente, bajo, pues eso sí, un estudio exhaustivo de las condiciones familiares de todas las personas que reclamen esa vivienda, poder vivir en esas viviendas dignas, como digo, se haga un listado y se haga unas prioridades, pero desde luego que no se quede ningún alaurino y alaurina, especialmente jóvenes, sin ese acceso a una vivienda para poder disfrutar de su pueblo durante mucho tiempo. Unido a un urbanismo justo y sostenible. El modelo de ciudad que nosotros queremos es un modelo de ciudad de progreso sostenible, de progreso con mayúscula, no solo de ese que nos vende el capitalismo, de crecer, crecer y crecer sin mirar adelante y sin fin. Nosotros decimos que el urbanismo tiene que ser apoyado y en beneficio de todos y cada uno de los alaurinos y las alaurinas. El modelo especulativo tiene que quedarse ya atrás y tiene que olvidarse en Alaurín de la Torre. Llevamos muchísimos años en los que solo se mira ese modelo de ciudad en la que el interés de unos pocos marca la deficiencia de todos los demás, la demás ciudadanía, de toda la ciudadanía. Y en él están también incluidos dos proyectos que desde luego, como nosotros, yo estoy convencido, vamos a poder gobernar, vamos desde el primer momento a eliminar, y un no rotundo por nuestra parte. Un no rotundo porque hay un sí rotundo, otra cosa. Nosotros, nuestra campaña está siendo todo el tiempo en positivo, pero también para decir una cosa en positivo tenemos que mostrar ese otro lado que hasta ahora se ha ido haciendo en el ayuntamiento y lógicamente que queremos que no vuelva a mantenerse. La depuradora y la ciudad portuaria son proyectos que nos llevan directamente al caos absoluto. No lo decimos en plan alarmista, lo decimos de manera muy realista. El construir la ampliación de la depuradora, la Edar Málaga Norte, en la Vega de Mestanza es la peor de las decisiones que se tienen que tomar. Por supuesto que estamos totalmente a favor de que se construya una depuradora. Es imprescindible. Llevamos 20 años reclamándonos en Europa y hagamos esa depuradora, y la nuestra es una de las que es más urgente. Y por supuesto que abogamos por hacerla cuanto antes, pero no en un sitio donde tiene mínimo tres, nosotros insistimos en 3 errores de bulto tremendos que todavía nos quedamos perplejos cómo se ha podido plantear siquiera el hacerla ahí. Primero, porque es una zona claramente inundable. No es que lo digamos nosotros, es que en el momento que ojalá se había previsto ahora que estuviera 3 o 4 días lloviendo, ¿verdad, Mari Carmen? Desgraciadamente caen 4 gotas porque el cambio climático, como decía Floren, ha llegado hace tiempo. Pero en el momento que llueve aquí torrencialmente, que también lo decía antes Floren, que llueve poco y cuando lo hace de manera torrencial, esa vega, que está justo pegada al cauce del río Guadalhorce, el río más importante de la provincia, se inunda entera, por completo. Fijaros si ellos saben que es inundable, que plantean un proyecto absolutamente descomunal, carísimo, que tienen que subir 4 metros, una barrera de 400 metros, subirla 4 metros de altura, porque ellos saben que es inundable. Entonces, para que no se inunde la depuradora, tienen que hacer eso. ¿Sabéis cuánto aumenta el precio de la depuradora de ahí, de construirla ahí, a hacerla en cualquiera de los otros sitios? 4 veces más, lo multiplicamos por 4. Si en cualquiera de las ubicaciones, que nosotros decimos que la mejor es al lado, justo pegado, los terrenos que están al lado de la actual depuradora,
en la casi la desembocadura de Guadalhorce, al lado del polígono, allí costaría unos 30 o 40 millones. Cuando quisieran hacer esta depuradora sobrepasaría los 200. Luego ahí os he dicho dos razones. Una, terreno inundable. Dos, para solventar esa, entre comillas, inundabilidad, solventar es lo que está entre comillas, la inundabilidad, ¿no? Habría que aumentar los costes en más de 200 millones. No hay problema, ya se ha encargado el señor Joaquín Villanova de que los amigos de siempre, entre ellos Sando, se pudieran encargar de la construcción de esa depuradora. Más de mí. Yo no me paro mucho a hablar del equipo de gobierno actual. Luego, hay un problema todavía más fuerte, más grande, más tremendo, más grave, y es que te implicaría cortar 20.000 árboles de una vega absolutamente fértil que está dando frutos desde hace más de 100 años. No es, como decía antes, no es la única vega fértil de Alhaurín, ni mucho menos todavía. Ojalá quedan muchas más, quedan algunas más. Queda en Torralquería, queda en la Arquería, queda en Peñón Zapata. Pero el hecho de que se quieran cortar 20.000 árboles de una de ellas nos supone la aberración ecológica, yo creo que de las más grandes que ha habido en Andalucía, sin duda, pero no decir en toda España, en los últimos 20 o 30 años. Bueno, yo, como sabéis, he sido concejal estos 4 años y lo primero que querría hacer es agradecer a los compañeros con los que he compartido pues, estos 4 años de trabajo, a Javi y a Tania, con los que hemos estado codo con codo y sin su ayuda no hubiera sido sin duda posible, porque yo entraba en un terreno en el que no me movía cómodo, porque no tenía ninguna experiencia en estos asuntos. Entonces, quiero agradecer primero su acogida y también, en particular, la de Izquierda Unida en Alhaurín de la Torre, que confió en mí desde el principio sin ningún tipo de contemplación y sin ningún tipo de condición, lo cual yo creo que también es muy de agradecer. Debo decir que Izquierda Unida aquí en Alhaurín de la Torre ha tenido, digamos, una especie de iniciativa desde el punto de vista ambiental histórica cuando se posicionó hace 25 o 30 años del lado de la defensa del medio ambiente con el tema de las canteras y apoyando luego a la plataforma en defensa de la salud de tierra, que tan importante ha sido en la historia de este pueblo. Izquierda Unida, desde el momento, y aunque en aquel entonces todavía las cosas no estaban tan claras, todavía había voces discordantes dentro de sindicatos, dentro de la izquierda, que no tenían claro cuál era la postura a tomar cuando estaban en juego puestos de trabajo y había temas de medio ambiente, Izquierda Unida de este pueblo se mostró absolutamente clara en sus convicciones y a mí me parece que es una cosa que es de agradecer y de recordar ahora que finalmente este tipo de coaliciones ya son un hecho, afortunadamente, para todos, porque ahora mismo ya hoy día nos parece natural que las coaliciones rojiverdes, digamos, existan, porque, bueno, y sea de forma natural. Quiero recordar, en especial, aprovechando la presencia de Flores Nortellesi aquí, quiero recordar que, recuerdo que leí hace ya muchos años un artículo que él publicó que se llamaba ¿Es la ecología política de izquierda? Lo estaba buscando esta mañana, y debe hacer como 10 años, ¿no? Así que lo publicó. Y era un artículo muy interesante porque reflexionaba, dando una base teórica y un cuerpo teórico sobre la ubicación de la ecología política dentro del espacio tradicional izquierda-derecha de los partidos. Hablaba del tercer eje, hablaba de productivismo, hablaba... Y me pareció una aportación muy interesante y bastante novedosa y que aportaba un cuerpo un poco pues, teórico a la ecología política que hasta entonces, quizás todavía un poco, de alguna manera se relaciona casi pues, con los pajaritos y el flower power y los perroflautas, ¿no? Entonces, este tipo de aportaciones a mí me parece muy interesante porque da cuerpo teórico y finalmente, con el paso de los años, las coaliciones han devenido con la izquierda definitivamente y yo creo que, en mi opinión, de forma natural, porque aunque la izquierda partía de unas bases quizás no tan claramente conscientes de los límites del crecimiento, finalmente se ha impuesto absolutamente la visión clarísima de que el planeta es finito, de que no nos podemos salir de los límites que tenemos y de que tenemos que empezar a pensar que esta manera de crecer, esta manera de organizar el mundo nos lleva a un callejón sin salida, que ya casi está. De manera que necesariamente existe una
confluencia que a mí me parece del todo natural entre los que han defendido tradicionalmente la justicia social, la izquierda tradicional, y los que han defendido tradicionalmente la justicia ambiental, porque de alguna manera ambos defienden justicia y de alguna manera estas dos líneas no tienen sino que confluir inevitablemente. Y esto ha sido un poco también la línea de trabajo que estos 4 años hemos tenido en el Ayuntamiento. Se han defendido posturas, quizás un poco al principio contracorriente, como las posturas contrarias a que se haga una ciudad aeroportuaria, a que se construya una depuradora en una zona donde no debe construirse por sus valores ambientales y por zonas de cultivo, etc. Nosotros nos hemos posicionado claramente en contra de un desarrollismo sin control, en contra de un desarrollismo absurdo, de crecer por crecer, sin un objetivo concreto más que el mero hecho de crecer. Obviamente, la situación en la que nos encontramos, de agotamiento de recursos, materiales, de agotamiento de suelo, en definitiva, de agotamiento total, no tenemos más remedio que reconsiderar nuestra postura y considerar que tenemos que pararnos a pensar. Lo comentábamos el otro día. A todas y todos, es un placer estar aquí con vosotras, con vosotros. Un placer, por supuesto, apoyar la candidatura que aquí representa Izquierda Unida, Verde Seco, Iniciativa de Pueblo Andaluz y Más País, Andalucía, y a su futuro alcalde, eso espero, vamos, a Javier y a los compañeros y compañeras de Verde Seco como Cristal y Charo. Porque además yo estoy convencido de que esta candidatura es necesaria, de que sois necesarias, sois necesarios y valientes, porque tenéis que enfrentaros a un modelo que comentaba Eduardo justo antes, a un modelo depredador, sobre todo un modelo de pueblo del siglo pasado. Porque ¿quién se cree de verdad que podemos construir el futuro en base a canteras ilegales y clandestinas? Que de hecho ya llevé yo, tal como lo que hace 10 años, ¿no?, con la plataforma de defensa por la salud y la tierra. ¿Quién se cree que se puede construir el futuro construyendo una depuradora en zona inundable? ¿Quién se cree que se puede construir el futuro en base a ladrillazos, a cemento y a hormigón? Pues parece que el único que se lo cree ahora mismo es el alcalde, porque desde luego los que estáis aquí, las que estáis aquí, lo tenéis bien claro. Eso es un modelo de pasado. Además es un modelo que es peligroso. Es peligroso primero para la democracia. Quien dice ladrillazos, grandes constructoras, pues están diciendo que detrás tenemos seguramente algunos problemillas que nos llevan rápidamente a caminos corruptos. Sabemos también que donde tenemos ladrillazo y grandes constructoras detrás, tenemos injusticia, porque lo que puede ser riqueza para todas y la gran mayoría de la gente aquí en Valladolid se queda en manos de muy pocos. Y además, quien dice ladrillazo y quien dice grandes constructoras, nos están diciendo también que esto es un modelo totalmente insostenible. Porque dice el compañero justo antes, eso lo sabemos, no hay planeta B, tampoco hay Valladolid B, esto no existe. Aunque parece que todavía uno se lo cree, que es el alcalde. Y eso tiene que cambiar. Porque desde luego parece que unos no se han enterado que estamos viviendo una emergencia climática. Una emergencia climática que tiene impactos reales, impactos que se pueden notar en el día a día. ¿Quién no está notando ahora mismo la ola de calor? ¿Quién no está notando ahora mismo la sequía? Y las lluvias torrenciales que van con esto, porque son dos caras de la misma moneda. ¿Quién no está notando los incendios en la sierra? Yo creo que en la carne propia lo estamos viendo. Pero ojo, eso tenemos que ser muy claros. Yo tengo ahí mi teoría. Yo creo que el alcalde sí que lo sabe, pero él no lo nota tanto como otros y otras. ¿Por qué? Pues simplemente porque los efectos no son iguales para todas y todos. El cambio climático tiene una cara de desigualdad. Impacta mucho más a los que menos tienen y mucho menos a los que más tienen. Los que más sufren las olas de calor, las sequías, las lluvias torrenciales o los incendios son las personas más humildes, más vulnerables, las personas mayores, los niños y las niñas, las mujeres embarazadas, los trabajadores, trabajadoras, los barrios humildes que no tienen viviendas rehabilitadas y que pasan frío en invierno y calor en verano.
Son las personas que no tienen otra que desplazarse en coche y quedarse atascado todo el día para ir al trabajo y volver del trabajo. Son las personas que no tienen zona de sombra y oxígeno, como parques verdes, por ejemplo. Son las personas que no tienen otra solución que dejar a sus niños y niñas en colegios no climatizados. Hoy en día, lo que es la emergencia climática es una emergencia social. Y por eso ahí tenemos que dar una solución. Y una solución que se llama transición ecológica con justicia social. Porque que nos quede claro, la transición ecológica será justa o no será. Y eso tiene que ser la base. La base, y estoy convencido de que aquí la candidatura representa justamente esta base de justicia social y ambiental. Con capacidad de respuestas. Respuestas a la vida cotidiana de las personas. Primero, que las personas tengan acceso a una vivienda. Pero ojo, no solo una vivienda con 4 paredes. Esto ya no es suficiente. Una vivienda que al mismo tiempo sea un refugio climático para poder pasar las horas de frío y las horas de calor. Necesitamos dar alternativas de movilidad a las personas en base a transporte público fácilmente accesible y limpio, para que la gente pueda dejar su coche y se pueda desplazar, ir al colegio, ir al trabajo, ir a comprar sin contaminar. Es decir, que las personas puedan llegar al fin del mes sin que llegue el fin del mundo. Pero bueno, la verdad es que yo había enfocado muchos tipos de discursos. Por cierto, buenas tardes a todas y todos. Había planteado muchos discursos, cosas que decir aquí, pero después de la intervención que tuvo Eduardo en el pleno de la instancia del otro día de la ciudad aeroportuaria, me di cuenta de que hay una forma de llegar a ese cráneo tan gordo que tiene la gente que no quiere ver ni en pintura. Hay una antipatía a la justicia social, al ecologismo, y es la gran barrera que hay que vencer. Si no vencemos eso, no hay manera. Estamos todo el día escuchando las tonterías de los que traen, de las historias que se inventan, la gente que está muy aburrida, que está en contra de nosotros. La cuestión que está el otro día allí en el pleno, hablando de la ciudad aeroportuaria, mucho debate, se deslizó algún insulto incluso, estuvo muy feo, hasta que llegó Eduardo. Y expuso lo que todos sabemos. Lo que ha dicho aquí lo expuso de una manera que hizo callar a todo el mundo. Y ahí me di cuenta que nuestros propósitos, nuestras ideas, que yo creo que son las que son únicamente sostenibles, tienen que llegar, pero tienen que llegar por el... tenemos que convencer a la gente que tenemos enfrente de que es la única solución. Nuestro lema de campaña es "Atrévete, es tu futuro". Para adoptar medidas que yo tengo aquí recogidas, hay que ser muy valiente y hay que atreverse. Hablar de economía circular, hablar de generación de energía distribuida, hablar de soluciones basadas en la naturaleza, son cuestiones que mucha gente no ha oído hablar nunca. Son las únicas que veo, a mi entender, las únicas que nos pueden dar salida a esta situación en la que nos estamos encontrando. Bueno, nosotros no, evidentemente, la gente que cree en el desarrollismo no hacen más que creer en esa teoría neoliberal y tirar para adelante como si no hubiera mañana. El ataque va a ser inminente y catastrófico. Y yo lo único que pretendo con este discurso es convenceros a vosotros para que de aquí salgamos 30, 40, 50, los que seamos, para seguir con este discurso y convencer al resto de gente en Galope. Porque hay posibilidad de que la gente abra los ojos y entienda que las soluciones de Joaquín no son sostenibles. Este pueblo ya no es el que yo conocí hace 20 años. Yo llevo 20 años, hay quien lleva mucho más, hay quien ha nacido aquí. Esa vida de barrio ya se ha perdido. Yo estoy convencido que la gente que vive aquí, en Alaurín, los más joaquinistas acérrimos, en su foro entero tienen que reconocer que el pueblo ya no es igual. ¿Y qué lleva eso? El desarrollismo sin control. En eso no creemos. O sea, este tema... Bueno, yo vengo de la parte verde, pero yo creo que en la coalición en la que estamos aquí, todos somos verdes, porque estamos convencidos de la necesidad de plantar estas medidas, de la justicia social, y no hace falta que nos convenzamos entre nosotros. Pero sí quiero a vosotros daros el encargo de que desde aquí traslademos afuera
que hay que hacer un cambio de paradigma. Esto ya no se soporta más. Además, hay una cosa, yo creo firmemente que nuestra coalición es la única que de verdad apuesta por las medidas sostenibles. Somos auténticos. El greenwashing, las medidas sostenibles, todo el mundo se las apunta ahora. Todos quieren ser muy sostenibles, todos. Pero los que somos de verdad sostenibles somos nosotros. Y hay que demostrarlo haciendo propuestas de verdad. Yo no voy a señalar mucho más a Joaquín, a la máquina. No hace falta más señalarlo porque no trae nada bueno, no quiero ensañarme en lo que no me parece bien que esté haciendo. Y por ello, porque además me ha dado resultados hablando con gente que no son de mi posición política, cuando te acercas y le explicas y le convences y le razonas, la gente llega a entender que hay otra posibilidad de vivir en Alavés.